quizás el diseñador más misterioso de toda la historia de la moda, y que con un perfil bajo permitió que cada una de sus creaciones hablaran por sí mismas. Hola, soy Lore, la pequeña pasarela, y en esta ocasión les vamos a contar quién es el tan aclamado Martin Margiela. Antes de empezar, como ya habrán notado, mi pronunciación con el francés no es muy buena, entonces algunas de las palabras las van a escuchar con un acento un poco americanizado. Martin Margiela nació en Bélgica en 1957 y se graduó en 1980 de la prestigiosa Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Se dice que fue el alma mater de los 6 Amberes, el grupo famoso de diseñadores vanguardistas conformado por Dries Van Noten, Anne de Meulemeester, Dirk Van Zandt, Walter van Beirendonck, Dirk Vickenbergs y Marina G., siendo Margiela el miembro no oficial del grupo. Una vez terminó sus estudios, decidió irse a París, donde trabajaría creando diseños de forma independiente. Esto lo hizo durante 4 años, hasta que en 1984 se convertiría en el asistente y buen amigo del famoso diseñador Jean-Paul Gaultier. El primer desfile de Jean-Paul Gaultier supuso para él un fuerte impacto estético. Me ocupaba de buscar ideas, de diseñar los prototipos y los complementos, de elegir materiales, los estampados y las gamas de colores, de las pruebas y de los looks para las presentaciones. Todo eso me proporcionó una auténtica visión comercial, decía Margiela. Todas esas experiencias le ayudaron a desarrollar más su creatividad y puso en práctica su genialidad vanguardista hasta 1987. Gaultier era en ese momento toda una figura pública, y eso era de las cosas que más detestaba del medio de la moda. De esa experiencia fue de donde surgió la filosofía de anonimato, que sería la que lo acompañaría hasta el día de hoy. En 1983 había conocido a la cazadora de talentos Jenny Meirens, quien quedó encantada con su gran capacidad artística y le propuso asociarse con ella para fundar en 1988 la firma Maison Martin Margiela, y presentan su primer colección Destroy Fashion en el Café de la Gare de París, siendo esta la primera de muchas colecciones presentadas en lugares alternativos con modelos poco convencionales en las que normalmente las mostraba encapuchadas. En 1989 fue galardonado por la Andam, premio de moda francés que ayuda a jóvenes diseñadores para que su marca sea rentable y duradera. En 1991 haría su primera aparición en un museo, el Palacio Galliera de París, donde presentarán también el trabajo de otros diseñadores como Jean-Paul Gaultier y Jean-Charles de Castelbajac. En 1997 haría otra aparición en un museo y sería su primera exposición en solitario. Esta vez sería el turno del Museo Boijmans van Beuningen en Rotterdam, donde presentaría una retrospectiva de sus atuendos más característicos, en colaboración con un microbiólogo. Lo que hizo Martin fue exponer cada uno de los atuendos a bacterias y moho. Cada una de las prendas las mostró por fuera en los jardines del museo. De esta manera, su aspecto era diferente cada día. Caroline Evans, en su libro La moda al límite, espectáculo, modernidad y muerte, asocia la obra de Margiela al concepto más actual de consumismo y de consumo. Ingrid Loschke ha observado que, cuando destruía sus prendas con moho y bacterias, Margiela comparaba el ciclo natural de creación y decadencia con el ciclo de consumo de compra y descarte. La llegada de Margiela definitivamente marcó un antes y un después al mundo de la moda, y de un modo que nadie esperaba que lo hiciera. Mostró desde el principio un lenguaje muy marcado, se podía ver lo icónica que era su imaginación y el nulo temor a probar nuevos caminos. No solo cuestionó la estructura de las prendas, sino que también desafió toda la estructura del sistema de moda. Margiela sería básicamente el primero en presentar cosas que actualmente sentimos que han existido desde siempre, como la desconstrucción o el cuero cortado, el oversize, el trampatojo, mostrar a sus modelos con los rostros cubiertos, con la idea de que el público debía concentrarse solamente en las prendas y no en quien las lucía. Un claro acto de irreverencia en el preciso momento en que las modelos adquirían el estatus de celebridades. Por la pasarela también desfilaban mujeres que no cumplían con los estándares de belleza impuestos por el mercado de la moda. Algunas de ellas eran amigas cercanas del diseñador, otras simplemente se lo habían cruzado por las calles de París. La deslocalización de su lugar
lugar de trabajo y del espacio de los shows para los que utilizaba depósitos, andenes de metro, parqueaderos o escuelas. Todo su rechazo a realizar entrevistas y fotografías, prescindir de los desfiles y mostrar la ropa en videos, sin música ni escenografías, esconder sus mejores piezas, enroscando por ejemplo una chaqueta en la cintura de la modelo. Margiela estaba lejos de presentar shows tradicionales. Los desfiles de la firma se transformaron en verdaderos happenings artísticos y manifiestos contra el sistema de la moda. Una de sus anécdotas más populares figura la presentación que se realizó en el Hall del Ejército de Salvación, ubicado a las afueras de la ciudad. En aquella oportunidad, el selecto grupo de periodistas se vio obligado a abandonar sus autos con chofer y a tomar el subterráneo para llegar a tiempo al evento. Aquellos que se perdieron el desfile tuvieron que conformarse con el brindis posterior, donde se servía vino barato en vasos de plástico. Se trató de una respuesta ingeniosa y una venganza sutil a las reseñas que describían sus piezas recicladas como dignas del Ejército de Salvación. El desfile más recordado fue sin lugar a dudas el del otoño de 1989. El lugar elegido fue un galpón en ruinas ubicado en uno de los barrios migrantes y más pobres de la ciudad de París. Allí, la primera fila fue ocupada por los niños de la zona, que por momentos invadían la pasarela improvisada e interactuaban con las modelos apenas atravesaban el cortinado de sábanas blancas. La prensa especializada junto a la distinguida lista de clientes quedó relegada a las sillas y sillones raídos de las filas posteriores. Aquella fue la primera vez que se contradecían las jerarquías del mundo de la moda, algo que luego se volvió característico de los desfiles de la casa. Las invitaciones resultaban no menos originales. Para el show de 1989, Jenny Meirens colocó un anuncio clasificado en un periódico gratuito con la hora, fecha y dirección del espectáculo. Una vez publicado, el equipo de Margiela juntó cientos de copias, señaló el aviso en rojo y lo envió por correo. Fue la invitación más barata que haya existido, confesó Meirens. En otra ocasión, los clientes y la prensa recibieron una tarjeta blanca con un número de teléfono al que debían llamar. Cuando se comunicaban, un mensaje de voz les indicaba cuándo y dónde debían asistir al espectáculo. Metafóricamente hablando, bajar la moda del pedestal y ponerla al pie de calle sin tener por ello que simplificar su discurso, su ropa, su modo de presentarla y su evolución constante y sin prisas le convierten rápidamente en un diseñador de culto. En 1995 instauró una nueva vanguardia estética, reconocible por costuras visibles, dobladillos sin terminar o sin coser, cintas en lugar de botones y por supuesto las icónicas botas Tabi, unos zapatos que están inspirados en los calcetines tradicionales japoneses con una división en el primer dedo del pie. Sin darnos cuenta, lo que había hecho Margiela era introducir la antimoda. Se hizo muy conocido por sus rediseños hechos a mano a partir de materiales reciclados o su forma de etiquetar la ropa, que de hecho en parte fue idea de su socia, quien propuso utilizar un pedazo de tela blanca como etiqueta, a pesar de que su abogado le explicó que existía la imposibilidad de patentar dicha etiqueta en blanco. Martín aceptó el reto. La única condición que puso fue la de coser la tela con 4 puntadas visibles solo en el exterior de la prenda, y cada etiqueta tiene los números del 1 al 23, con los que se puede identificar a qué línea pertenece la prenda, y están cosidas por las esquinas con hilo blanco, con las que descoserlas es muy fácil. Pero el culto al anonimato fue quizás la característica que más contribuyó a convertir a Martin Margiela en un mito viviente. Luego de unas pocas experiencias con la prensa, el diseñador decidió no volver a conceder entrevistas en persona. A partir de este momento, aquellos interesados en obtener su testimonio debían enviar un cuestionario por fax. Para sorpresa de muchos periodistas, las respuestas regresaban redactadas en plural. De este modo, la figura del diseñador desaparecía para poner en primer plano el trabajo que el equipo ejecutaba en su atelier. Además de escapar a las entrevistas, Margiela se negaba a realizar el tradicional saludo al cierre de cada desfile. Mientras el estrellato transformaba al resto de los modistas en las parodias de genios creativos, Margiela optó por recluirse tras bambalinas y dejar que sus diseños hablasen por él. Hay una anécdota del 2001 en la que se publicó una foto en Vanity Fair en el patio del nuevo estudio de Margiela, donde salió todo su equipo y a la derecha una silla vacía que era de Martín. Los japoneses Comme des Garçons, Issei Miyake y Yohji Yamamoto habían abierto el camino de un nuevo lenguaje. Él, junto con Helmut Lang, definirían la vanguardia de los años 90. En 1997, Margiela comenzaría a colaborar como director creativo de la línea femenina de Hermes, lo que causó mucho revuelto en el mundo de la moda. ¿Cómo Margiela iba a traicionar sus convicciones? Para su socia, la respuesta era simple:
Todo el dinero que Martin ganaba en Hermes era invertido en su propia firma, afirmó Maidens en una entrevista que brindó al New York Times. El contrato con la legendaria casa francesa sirvió para mantener en equilibrio los libros contables de su marca, cuyos principios antimoda, como negarse a invertir en publicidad, resultaban poco rentables. En Hermes trabajaría hasta el año 2004 y le sustituiría, en un curioso giro del destino, uno de sus maestros, Jean-Paul Gaultier. En el año 2003, la casa es vendida a Diesel. Su nueva sede de 3.000 metros cuadrados se instala entonces en una antigua escuela del distrito 11 de París. A partir de ese momento, Martin Margiela empezó a cansarse de la industria de la moda, por lo que empezaron a correr rumores de que dejaría la dirección creativa de la Maison. En 2008, el Museo de Amberes vuelve a celebrar Martin Margiela a través de una retrospectiva más clásica, los 20 años de creación de la casa Martin Margiela. Las fricciones entre Margiela y su nuevo accionista mayoritario aparecieron prácticamente desde el primer momento, posiblemente a raíz de las técnicas de marketing invasivo con las que Rosso pretendía rentabilizar su inversión, pero totalmente contrarios a la filosofía y los principios que tanto defendía Margiela, quien terminaría renunciando oficialmente a su puesto al frente de la firma en 2009. Sin embargo, los rumores daban cuenta de que el enigmático diseñador había renunciado mucho tiempo antes. Resulta fácil imaginar el porqué de su decisión. Ya a finales de los años 90, el mito generado alrededor de la marca había sobrepasado al diseñador. Paradójicamente, la etiqueta blanca, que en sus comienzos había sido una proclama en contra del consumo burgués, se había convertido ahora en símbolo de estatus. Durante los primeros años que siguieron a su salida, la Maison pareció seguir aquel principio que la alejaba de cualquier tipo de personalismo, y era un equipo anónimo el encargado de confeccionar las diferentes colecciones. Eso continuó siendo así hasta el 2014. En aquel momento saltó la sorpresa y se presentaba a John Galliano, uno de los diseñadores más polémicos y controvertidos, sinónimo del exceso durante sus años al frente de Dior, como el sustituto de Martin Margiela. John Galliano está a la cabeza de las líneas de Pret-a-Porter y de la línea de alta costura Maison Martin Margiela Artisanal, y presentó su primera colección como director artístico de la casa en enero de 2015 por la Fashion Week de alta costura primavera-verano 2015. Renzo Rosso declaró: Margiela está dispuesta a recibir una nueva figura emblemática, creativa y carismática. John Galliano es uno de los más grandes y talentosos de la historia, un modista único y excepcional para una casa que siempre supo innovar y cuestionar el mundo de la moda. Celebró su vuelta con el fin de que pueda crear el Fashion Dream que solo él es capaz de crear. Le deseo que encuentre aquí su nueva casa. John Galliano cambió el nombre de la firma a simplemente Maison Margiela y colocándola de nuevo en el mapa. Actualmente continúa como director creativo de la casa. Para culminar, actualmente no se tiene mucha información acerca del paradero de Martin Margiela, ya que eso es lo que él quería, y aunque muchos periodistas sí pudieron hablar con él, la verdad es que es difícil encontrar archivo donde se le vea. Quizás una de las últimas veces que se le pudo ver fue en el año 97 y hace más reciente cuando su mentor Jean-Paul Gaultier se despidió de las pasarelas. Decenas de cronistas del Dazed and Confused a Vogue, pasando por The New York Times, mencionaron que Martin estaba allí, despidiendo a su maestro en una de las primeras filas. Todos lo vieron, pero nadie quiso dar más datos. La prensa que lo despreciaba ahora lo ve como una figura de culto a la que admira desde lejos. Y ese mismo año, un usuario anónimo estrenó un documental llamado Margiela in His Own Words a través de una plataforma de películas para adultos. La cinta, prevista para ver la luz previo pago el 18 de abril, se retiró de la plataforma horas más tarde, pero la metáfora ya estaba hecha. Martin Margiela, el diseñador más esquivo del mundo, el gran mito de moda reciente, hablaba por fin al mundo 30 años después. Lo cierto es que, como tantas otras cosas en este relato, no está claro por qué el creador belga ha decidido por fin dar la cara, o mejor dicho las manos, porque sigue sin airar su rostro, y contar su propia historia durante 1 hora y media. Ni siquiera Rainer Holzheimer, el director del documental, lo sabe. En 2018 se estaba preparando una exposición sobre su trabajo en el Museo Galliera de París. Su director por aquel entonces, Oliver Saillard, le pasó nuestro contacto. Contestó a los 8 meses. Vale, podemos vernos, explicó el director.
No le hizo preguntas, solo se limitó a dejarle hablar con la esperanza de comprender así cómo se formó una leyenda que aún hoy sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Quizás soy alguien demasiado serio para este negocio, dice Margiela en el documental. Nadie sabe sus motivos ni cómo trabaja su mente, pero estas dos cosas juntas indiscutiblemente lo hicieron todo un icono de moda y todo lo que ha significado para la moda actual. Si alguien ama la moda, debe conocer el trabajo de este hombre, que más que obras de arte nos deja una historia de la moda mucho más divertida y surrealista que contar. Gracias Margiela por mostrarnos tu genialidad antes de desaparecer. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo video. Acá te dejamos algunas recomendaciones que puede que te gusten y recuerda que en la cajita de descripción están todas nuestras redes sociales. Nosotros fuimos La Pequeña Pasarela. Bye. Ya.